En medio de la aridez de Galaad, surgió Elías el Tisbita, uno de los más grandes profetas de la historia. Su fama no depende de registros escritos, sino de sus acciones que resonaron más allá de las gestas de los reyes del siglo IX a.C. Elías brilló como un faro, desafiando a los gobernantes y reavivando la fe en Israel. Malaquías 4:5 lo menciona como precursor del día del Señor grande y terrible, alimentando la expectativa de su regreso. Su origen sigue siendo un misterio, lo que aumenta su aura enigmática. Elías, hombre de palabra firme y notable resistencia, profetizó una gran sequía, Primera Reyes 17:1, y demostró vigor corriendo delante del carro en el Monte Carmelo. Dios lo convirtió al arroyo Querit, donde fue sostenido por cuervos. Cuando las aguas se secaron, fue a Sarepta, donde una viuda lo acogió, Lucas 4:26. Allí, Elías fue testigo del poder divino para garantizar la provisión continua. La fe de la viuda se puso a prueba cuando su hijo enfermó gravemente. En medio de la desesperación, Elías clamó a Dios y el niño revivió, reafirmando su misión y la misericordia divina. En el Monte Carmelo, la sequía asoló la tierra. Elías, guiado por Dios, se preparó para una confrontación que enfrentaría la fe verdadera con la idolatría. Mientras tanto, Abdías, un siervo fiel, protege a los profetas de Dios de la persecución de Jezabel. Acab y Abdías estaban buscando pasto cuando apareció Elías. Abdías tuvo miedo de anunciar su presencia, pero Elías le aseguró que se presentaría ante Acab. Cuando regresó, Acab culpó a Elías a los hombres de Israel, pero el profeta respondió: la culpa era de la idolatría. Para demostrar quién era el Dios verdadero, Elías desafió a los 850 profetas de Baal y Asera en el Monte Carmelo. Ante el pueblo, Elías fue directo. Había llegado el momento de elegir entre el Señor y Baal. La prueba sería sencilla y definitiva. Ambos sacrificarían un recorrido, pero solo el Dios verdadero respondería con fuego del cielo. La multitud, consciente de la importancia del momento, aceptó el desafío. Elías ordenó a los profetas de Baal que prepararan sus sacrificios e invocaran fuego del cielo. Este momento no fue solo una prueba de poder, sino una confrontación entre la fe verdadera y la idolatría que corrompió a Israel. Desde el alba hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron sin respuesta. Desesperados, cortan sus cuerpos en rituales extremos, pero en silencio. Elías, observando, bromeó: tal vez Baal estaba ocupado o distante. Angustiados, los profetas de Baal continúan, pero no pasa nada. Entonces Elías llamó al pueblo y restauró el altar del Señor, que había sido destruido, usando 12 piedras para representar a las tribus de Israel. Preparó el sacrificio y ordenó llenarlo de agua 3 veces, reforzando la imposibilidad humana de encenderlo. Elías oró, y inmediatamente el fuego de Dios descendió consumiendo todo: el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo, tomado por el miedo, conquistó la soberanía del Señor. Luego, Elías intentó ejecutar a los profetas de Baal en el río Cisón, erradicando la idolatría. Después de este triunfo, Elías anunció a Acab que finalmente llegaría la lluvia. En la cima del Carmelo, postrado en oración, esperaba la señal. Solo a la 7ª vez su sirviente vio una pequeña nube en el horizonte. Al poco tiempo, el cielo se llenó de nubes y cayeron fuertes lluvias, poniendo fin a la larga sequía como prueba de la misericordia divina. Pero la victoria tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó con matar a Elías. Temiendo por su vida, huyó a Beersheba y luego al desierto. Agotado y desanimado,
deseó la muerte, sintiéndose incapaz de continuar. Bajo un enebro durmió hasta Titsatsum, que un ángel del Señor lo despertó con pan y agua, llevándole sustento y renovación. Con esta fuerza, Elías pasa 40 días y noches hasta el monte Horeb. En una cueva se sintió solo e indefenso. Dios le dijo por qué estaba allí, y Elías se desahogó de su celo y su soledad. Entonces, Dios mostró su presencia no en un fuerte viento, terremoto o fuego, sino en una suave brisa, revelando que Él no siempre se manifiesta en eventos grandiosos. Elías se cubrió el rostro y eligió a Dios para renovar su misión. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Además, Dios le reveló que todavía había 7,000 judíos fieles que no se habían inclinado ante Baal, lo que demuestra que él no estaba solo. Elías logró realizar su tarea y encontró a Eliseo arando el campo. Se cubrió con su manto, simbolizando el paso del llamado profético. Eliseo, confirmando la importancia del momento, dejó todo para seguir a Elías. A modo de despedida, sacrificó sus bueyes y remató la carne con la comunidad, simbolizando el final de su antigua vida y el inicio de su camino como profeta. Eliseo se dedicó fielmente a su vocación y viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, rey de Siria, se encontraba gravemente enfermo. Ávido de respuestas, el celoso rey Hazael le regala regalos para consultar a Eliseo. El profeta, en su ambigua respuesta, anunció que el rey se recuperaría, pero moriría poco después, revelando también el papel crucial de Hazael en el futuro de Siria e Israel. Al comprender la magnitud del sufrimiento que Hazael traería al pueblo de Israel, Eliseo lloró. Confundido, Hazael cuestionó su capacidad para cometer tales actos, pero Eliseo confirmó que esto era parte del diseño divino. Poco después, Ben-Hadad murió y Hazael asumió el trono, cumpliendo la profecía. Mientras tanto, en Israel, Nabot decidió vender su viña al rey Acab, ya que esta era su herencia. Acab, frustrado, regresó abatido al palacio. Jezabel, al darse cuenta de la debilidad del rey, ideó un plan cruel para apoderarse de la viña. Escribió cartas en nombre de Acab, ordenando a los líderes de la ciudad que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia. Por lo tanto, fue juzgado injustamente y apedreado hasta la muerte. Después de la ejecución, Jezabel informó a Acab que la viña ahora le pertenece. Al asumir el cargo, Acab se enfrentó a Elías, enviado por Dios para proclamar justicia contra él. El profeta anunció que así como Nabot fue asesinado injustamente, Acab y sus descendientes también enfrentarían la destrucción. Jezabel tendría un destino igualmente trágico. La profecía fue un reflejo de la justicia divina contra la corrupción y la idolatría. Al escuchar las palabras de Elías, Acab se rasgó la ropa y se vistió de cilicio, mostrando arrepentimiento. Dios aplazó parte del castigo a la siguiente generación, pero su linaje continuaría enfrentando las consecuencias de sus pecados. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías reemplazó el trono. En un momento de enfermedad, envidiaba que los mensajeros consultaran a Baal-Zebub, dios de Ecrón, en lugar del Señor. Elías interceptó a los mensajeros y anunció que, a causa de esta infidelidad, Ocosías no se recuperaría y moriría. Cuando los emisarios le comunicaron el mensaje al rey, él supo que venía de Elías, el Tisbita. Decidido a enfrentarse al profeta, Ocosías envidia a los soldados que quieren capturarlo. El primer grupo, liderado por un capitán, fue consumido por el fuego del cielo después de que Elías declarara la justicia de Dios. Lo mismo ocurrió con un segundo grupo. El tercer capitán, sin embargo, se movió humildemente, confirmando el poder divino.
El ángel del Señor ordenó a Elías que lo acompañara ante el rey, ante Ocosías. Elías reafirmó la sentencia de Dios. Poco después el rey murió, cumpliendo la palabra profética. Este episodio demostró una vez más la soberanía de Dios sobre reyes y naciones, y la importancia de la fidelidad a su voluntad. La historia de la avaricia alcanzó su punto máximo con la posesión de la viña por parte de Nabot, lograda mediante la manipulación de Jezabel. Este episodio se convirtió en un símbolo de corrupción e injusticia. Sin embargo, el encuentro de Acab con Elías en la viña fue un poderoso recordatorio de que la justicia divina siempre prevalece sobre las maquinaciones humanas. La acusación de Acab se confirmó con un aplazamiento del castigo sobre su casa, lo que demuestra la misericordia de Dios y su voluntad de responder al arrepentimiento sincero. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías reemplazó el trono. Herido, decidió buscar la guía de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Señor. Elías, instruido por un ángel, confrontó a los mensajeros del rey y les preguntó por qué estaban consultando a un dios extranjero. Anunció que debido a la infidelidad de Ocosías, el rey no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Este juicio puso de relieve la repetición de los errores de su padre y la continuación de un patrón de desobediencia y rebelión. Elías parece firme frente a la oposición, reafirmando la autoridad de los verdaderos profetas de Dios. En medio de estas situaciones, Elías y Eliseo salieron juntos de Gilgal. Sabiendo que su tiempo estaba cerca, Elías le pidió a Eliseo que se quedara, pero él decidió. Decidido, Eliseo acompañó a su maestro hasta el final, pasando por Betel y Jericó. En cada parada, los hijos de los profetas interrogaban a Eliseo sobre la suerte de Elías, pero él, consciente de la solemnidad del momento, pedía silencio. Cuando llegaron al río Jordán, Elías realizó un último milagro. Tocó las aguas con su manto y el río se abrió, permitiéndoles a ambos cruzar. Por otro lado, Elías le dijo a Eliseo lo que quería antes de irse. Eliseo, anhelando continuar el ministerio de su maestro, pidió una doble porción de su espíritu. Poco después, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos en llamas. Eliseo, abrumado por la emoción, rasgó sus vestiduras, marcando simbólicamente el final de su período de aprendizaje y el comienzo de su propio viaje como profeta. Al regresar, Eliseo tomó el manto de Elías y repitió el milagro en el Jordán, demostrando que el espíritu de su maestro se refería a él. Los hijos de los profetas reflexionaron sobre su autoridad y lo aceptaron como sucesor de Elías. Sin embargo, todavía insistieron en buscar a Elías, dudando del rapto. Eliseo permitió la búsqueda, pero como se esperaba, Elías no fue encontrado. El ministerio de Eliseo marcó la continuación de la obra de Dios en Israel, pero el juicio sobre la casa de Acab aún debe cumplirse. Este papel recayó en Jehú, quien, impulsado por la profecía de Elías, erradicó el linaje de Acab. En Jezreel, eliminó a los aliados y descendientes del rey, demostrando su celo por cumplir la palabra del Señor. En el camino a Samaria, se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y los ejecutaron sin dudarlo. Jehú también se alió con Jonadab, hijo de Recab, un hombre conocido por su devoción a Dios. Juntos avanzamos hasta Samaria, donde Jehú eliminó todos los restos de la casa de Acab. Su determinación de restaurar la fidelidad a Dios marcó un período de gran transformación en Israel. La historia de Elías, Eliseo y Jehú muestra cómo era Dios a través de sus profetas y escogidos para cumplir sus propósitos y ejercer la justicia.
El ministerio de Eliseo simbolizó la continuidad de la obra divina, mientras Jehú ejecutaba el juicio predicho por Elías. Estos acontecimientos reafirman que Dios siempre cumple su palabra, premiando la conformidad y juzgando la correspondencia. Las consecuencias de la apostasía y la idolatría fueron profundas para Israel. Sin embargo, el ministerio de Elías y Eliseo es un testimonio de la intervención divina y de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Sus historias nos recuerdan la importancia de vivir una vida de obediencia, confianza y servicio dedicado al Señor. A través de los relatos de Elías y Eliseo, tenemos una visión íntima de la relación entre Dios y sus profetas, caracterizada por la confianza, el compromiso y la intervención divina en los momentos decisivos. Sus viajes están marcados tanto por milagros extraordinarios como por desafíos humanos, lo que revela que, aunque fueron instrumentos del poder divino, también enfrentaron fragilidades y pruebas. Cuando Eliseo asumió el manto de Elías, no solo se le dio autoridad profética, sino también la responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio reflejó la compasión y provisión de Dios, yendo más allá de actos de juicio y manifestándose también en milagros de misericordia. La limpieza de las aguas de Jericó y la multiplicación del aceite de la viuda son ejemplos de cómo Dios se preocupa por las necesidades de su pueblo y provee con gracia. La transición del ministerio de Elías al de Eliseo resalta un principio fundamental en la obra de Dios: la sucesión y la tutoría. Eliseo, como su maestro, invirtió en la próxima generación, presentada en la escuela de los profetas. Este legado enfatizó la importancia de preparar líderes para continuar la misión divina, asegurando que la palabra de Dios y sus obras sigan impactando al mundo. La historia de estos profetas también nos enseña acerca de la soberanía de Dios en todos los ámbitos de la vida. En una época de corrupción y deriva espiritual, el Señor intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y cumplir sus promesas. No solo desafió a reyes y estructuras de poder, sino que también cuidó de su pueblo, mostrando que ningún aspecto de la existencia humana está más allá de su control y provisión. Las vidas de Elías y Eliseo nos animaron a permanecer fieles, incluso ante la adversidad y el desánimo. Ambos afrontaron momentos de soledad y debilidad, pero también experimentaron la presencia renovadora de Dios. Sus historias nos recuerdan que en nuestros momentos más oscuros, el Señor está con nosotros, listo para restaurar nuestras fuerzas y renovar nuestra esperanza. Las historias de Elías y Eliseo no son solo relatos de milagros antiguos, sino lecciones vivas para la fe actual. Enseñaron sobre la importancia de la oración, la dependencia de Dios y el valor para defender la verdad, incluso frente a la oposición. El compromiso de estos profetas resalta la relevancia de la tutoría en la fe, mostrando cómo el discipulado fortalece a la comunidad de creyentes. Además, sus vidas reflejan la soberanía y fidelidad de Dios, que envejece tanto en juicio como en provisión. Elías y Eliseo demuestran que la verdadera grandeza está en la obediencia al llamado divino y que la humildad es esencial, ya que todo don proviene de Dios. El impacto de sus historias trasciende generaciones, inspirándonos a vivir con fe audaz, oración ferviente y compromiso inquebrantable con Dios. Que tu ejemplo nos motive a dejar un legado de fe y obediencia, influyendo en nuestra generación y en las futuras para gloria de Dios. Dale me gusta, comparte este video, suscríbete, activa las notificaciones y comenta lo que te gustaría ver aquí. Dios lo bendiga.